Ahora está Ahí grabado. está. Era stop. Sí. Listo, nos faltan 2 minutitos, después esto se les edita, así que no hay problema. El resto Sí, estaba sí. todo. Estaba sin... No, yo tengo, a ver qué hora tenemos, y 31, ya estaríamos. Sí, 31 y 32 es exactamente. Bien. Cuando vos quieras me decís y... Sí, hacelos entrar nomás, y cuando vos ¿Listo? me digas que empiece. Bueno, espera que maximizo acá. Silenciar a todos. Y ahí estaríamos. Compartir pantalla, finalizar. Detener grabación, admitir. Admitir a todos. Ahí estamos. Bien, ahí vienen llegando. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, se escucha, estamos esperando que se conecten todos, que todavía hay algunos que están demorando la conexión. Un minutito y comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Norma Ríos, le damos la bienvenida desde Electromedic y Saki Care. Hoy tenemos la grata presencia de la licenciada Graciela Baena, quien es kinesióloga, licenciada en kinesiología, doctora en kinesiología y fisiatría por la Universidad de San Martín, docente a cargo de la materia de kinesiología cardiorrespiratoria e introducción a la fisiatría universitaria de la Universidad de Favaloro, tiene una amplia trayectoria docente, es coordinadora actualmente de kinesiología de la Clínica Zavala y miembro de Saki Care, y ha participado como socia fundadora y miembro de la comisión directiva. Bienvenida, Graciela, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Sabemos que va a ser muy fructífero y productivo tu charla, así que bueno, bienvenidos a todos. Antes que nada, le pedimos si las preguntas que las vayan colocando en el chat, y al final de la charla podemos dar respuesta, Graciela podrá dar respuesta a esto. Así que bueno, Graciela, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, en primer lugar. No sé si me están escuchando. A ver. Sí, se escucha fuerte y claro. Bueno, Regio, gracias. Voy a ver si ahora puedo compartir pantalla. Bueno, gracias a todos por la invitación y gracias a todos por estar hoy acá. El tema que vamos a abordar hoy es justamente decúbito prono vigil,
ustedes ya la clase pasada, me imagino, creo que el día primero, hubo una presentación, una excelente presentación por parte de el doctor Indalecio Carboni Vicio del Hospital Italiano, igual que el licenciado Néstor Bertoia, sobre decúbito prono en pacientes ventilados. Así que si no lo llegaron a ver, sé que ustedes son fan de Electromedic y van a tener el acceso a este webinar que seguramente les va a aclarar muchas cosas. Y que, bueno, muchos de ustedes habrán concurrido a ese webinar y habían visto satisfactoriamente cómo desarrollaron el tema. Así que, bueno, tomando el guante de ese inicio, vamos a hacer hoy una pequeña revisión sobre lo que es el decúbito prono en general, sobre la fisiopatología en la cual se tiene el acceso al decúbito prono, y vamos a adentrarnos un poquito más en lo que la pandemia nos movió durante este año, que fue el decúbito prono vigil. Tal como lo explicaron los colegas en su disertación, el decúbito prono ha sido utilizado más frecuentemente en las últimas décadas como medida de rescate para los pacientes que han tenido hipoxemia refractaria, estando ventilados en las unidades de terapia intensiva, y los efectos fisiológicos de este decúbito prono quedaron muy claros y muy estudiados, muy aseverados, sobre los beneficios que trae, tales como la reducción de la diferencia de la presión transpulmonar a nivel ventrodorsal, haciendo que se logre una ventilación pulmonar más homogénea, con disminución de la hiperinsuflación alveolar ventral, disminución del colapso alveolar a nivel dorsal, la reducción de la compresión del pulmón por las vísceras del mediastino, como el corazón y los grandes vasos, y todo esto llegando además a una mejoría de la relación ventilación-perfusión, dando mayor aporte de flujo sanguíneo a aquellas unidades alveolares que se podían reabrir después del colapso, igual que en los cambios de distribución del agua extravascular pulmonar y de mejorar el clearance mucociliar. Pero resulta ser que cuando investigamos un poquito más, vemos que desde el año 1977, Douglas y colaboradores en el American Review Respiratory Disease de ese año, ya lleva publicado que los beneficios que se obtienen en el decúbito prono tanto tienen lugar en pacientes con ventilación mecánica y con ventilación espontánea. Obviamente que esos beneficios que ellos consiguieron o que ellos evaluaron era, por supuesto, también una mejoría de la relación ventilación-perfusión con disminución del gradiente de presión pleural, áreas dorsales con menor número de alvéolos con mayor número de alvéolos disponibles y distribuyendo de otra manera el colapso alveolar, evitaban la compresión abdominal y del mediastino sobre la parte pulmonar y se lograba una reapertura de unidades alveolares. Este trabajo, que fue escrito en el año 1977, fue también replicado o tomado como referencia en trabajos posteriores, ya sea en el año 98 o en el año 2000. La explicación fisiopatológica de este evento es justamente que cuando nosotros tenemos al paciente en supino, el mismo peso de las vísceras, ya sea el corazón y los grandes vasos,
hace que haya una compresión en las zonas del pulmón que obviamente hacen que estas zonas estén mayormente colapsadas. Además, están los alvéolos sobredistendidos y el colapso dorsal alveolar por efecto de la gravedad y el peso de las vísceras, así como también del peso de las vísceras abdominales, se asienta en la parte dorsal, donde tenemos un mayor flujo sanguíneo. Al lograr hacer que nosotros damos vuelta al paciente y lo ponemos sobre la parte anterior con descanso sobre la parte external, el peso, me salía algo como que los participantes podían ver, no sé si me están viendo bien, creo que sí, ¿no? A ver. Sí, Graciela, Sí, ¿no? estoy admitiendo gente que estaba en la sala de espera. Bueno, entonces seguimos tranquilamente. Bueno, entonces, como decíamos, los órganos van hacia la parte anterior, que en este momento está apoyada sobre la superficie de la cama. Se mantiene ese mejor flujo a nivel sanguíneo, que hace que mejore también el intercambio gaseoso, ya que el peso de las vísceras están yendo hacia anterior, y se homogeneiza la presión transpulmonar. Además, reduciendo sensiblemente la posibilidad de entrar en un daño pulmonar autoinducido. ¿Es verdad? Sí, es verdad. No solo lo tenemos en teoría, sino lo tenemos graficado. Si ustedes se fijan en estos dos aspectos de tomografía, acá tenemos el paciente en decúbito dorsal con sus áreas colapsadas, comprometidas, en una y en otra sección, y cuando nosotros damos vuelta al paciente, acá tenemos la vértebra, el peso del corazón va hacia anterior, y estas zonas que teóricamente están mejor perfundidas pasan además a estar mejor ventiladas por disminución del colapso. Esto que nosotros decíamos empieza a difundirse desde el año 1977, vuelve a tomar mayor hincapié cuando en el año 2013 vuelve a publicar Guerin y colaboradores. Discúlpenme un segundo. Perdón. Bueno, entonces decíamos que en el año 2013 Guerin y colaboradores, que es uno de las personas ahora sí, me escuchan ahora, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se escucha, Graciela. Bueno, gracias. Bueno, entonces les decía que vuelve a tomar esto incidencia en el año 2013, cuando empieza a practicarse este decúbito prono en aquellos pacientes con hipoxemia refractaria. Este trabajo de Guerin y colaboradores se encuentra citado en muchos papers que se hacen a posteriori sobre el estudio del decúbito prono. Guerin y colaboradores aplicaron este sistema de pronación en aquellos pacientes que tenían hipoxemia severa con una PAFI menor a 150, con una FiO2 de 60, con una PIP mayor a 5 centímetros de agua, ventilados en un volumen de 6 mililitros kilo, y tomaban como referencia un tiempo mínimo de 17 horas más menos 3 horas citados y que podían llegar a repetirse durante 4 ciclos. Lo que ellos comprobaron fue que la mortalidad se encontraba reducida
en los primeros 28 días. Entonces, ahí quedó más abajo. Entonces ellos encontraron que en los primeros 28 días en prono tenían una mortalidad ampliamente reducida con respecto a lo que era en supino, y esa mortalidad extrapolada a los 90 días también estaba reducida. Los efectos fisiológicos que encontraron, obviamente, tuvieron que ver con la mejor clearance mucociliar, ya que el paciente al estar en decúbito prono retiene mucho menos secreciones. A la vez habían observado reclutamiento alveolar de aquellas zonas pulmonares que previamente estaban colapsadas, y la zona de desplazamiento de perfusión a los alvéolos que estuvieran mejor ventilados se mantenía, mejorando así la relación ventilación-perfusión. Si les interesa, les voy a pasar un pedacito de aquellos decúbitos pronos que habían empezado en el año 2013. Este justamente es un video que publica Guerin, y lo que a mí me llamó la atención fundamentalmente es esto que escuchan. Eso era principalmente lo importante, que ya Guerin desde aquellos primeros momentos hace alusión a que todo el procedimiento que se lleva a cabo para realizar el decúbito prono puede ser exitoso si además está en manos de personas que sean idóneas en realizarlo. En aquellos momentos, si ustedes se fijan así levemente, hay toda una técnica que después se fue perfeccionando con respecto a los pacientes, y que hoy en día fue muy bien demostrada por los colegas que hablaron el otro día. Ahora bien, continuando con el tema del decúbito prono, nosotros sabemos que en estos 2 últimos años, fines del 19, el 20 y lo que nos lleva del 21, dado la fisiopatología de esta enfermedad que es el COVID-19, muchos pacientes llegaban al síndrome de distrés respiratorio agudo, y con ellos se requería, por esos niveles que tenían de hipoxemia refractaria, también colocarlos en decúbito prono. Y obviamente estos pacientes fueron estudiados por varios autores sobre la respuesta que pudieran tener con el decúbito prono, y en uno de los trabajos, Usmun y colaboradores obviamente refieren que fue satisfactoria su aplicación en los pacientes con COVID. ¿Cuándo? Fundamentalmente en los pacientes con COVID. Obviamente que el inicio de esta técnica de decúbito prono para mejorar la ventilación y la perfusión, la relación ventilación-perfusión, y tratar de sacar al paciente de esa hipoxemia refractaria, debía realizarse dentro de las primeras 24 horas para ser efectivo. Entonces ellos encontraron fundamentalmente en este caso que sobre 2.300 pacientes, 2.338 pacientes, el 30% era pronado dentro de los primeros 2 días en la unidad coronaria, y que de un total de estos pacientes, 1.017 pacientes, que eran el 43,5%, terminaban su ciclo en terapia intensiva con vida,
mientras que el 47,1%, que no habían sido sometidos a este procedimiento, fallecían. La conclusión fue que en la mortalidad había una menor incidencia de mortalidad en los pacientes hipoxémicos que se pronaban dentro de estas primeras 48 horas, comparados con aquellos que no hacían este procedimiento. Seguimos con el tema y entonces vemos que, si bien se acuerdan que habíamos citado que ya desde el año 1977 estábamos hablando de pacientes que eran sometidos a decúbito prono, ya, ventilando espontáneamente, hay como una especie de impasse donde no se vuelve a hablar efusivamente de estos pacientes que ventilando espontáneamente. ¿Tengo algún problema yo con el micrófono, que a veces escucho como una lluvia? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿O es de mi Escuchamos micrófono? bien, pero en algún momento pareciera como que sí hay El algún sonido. movimiento que... Bien. Entonces decíamos que con estos pacientes que ventilaban espontáneamente es como que la técnica no se profundizó en su uso. Hasta que en el año 2015 vuelve otra vez este autor Scarabilis a reflotar el uso del decúbito prono en pacientes no ventilados y con falla respiratoria. Aplicó este procedimiento a 15 pacientes en 2 o 3 sesiones por paciente en el día, que se hacían con 2 o 4 horas de permanencia del paciente en prono, con un máximo de 8 horas en esta posición, y de esos pacientes lleva a la conclusión de que 11 mejoraban la saturación de oxígeno, 2 fueron intubados y 2 fallecieron. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó que durante tanto tiempo, habiendo empezado en el año de 1977 con esta técnica, habiéndose reflotado en el 2013, hasta el devenir de la pandemia, prácticamente este tipo de terapéutica habían sido abandonados? A ver, me gustaría ver en el chat, si es que se puede ver, que ustedes me contesten realmente si alguno de ustedes en todo este tiempo previo a la pandemia había utilizado el decúbito prono en pacientes no intubados. Estoy viendo el chat, a ver si alguien me contesta. No, solo en intubados. La verdad que no, claro. No, ay, bueno, me alivian. No somos los únicos los que estamos a mi alrededor. Sí, claro, lo hacían en neonatología, esto es cierto, y con cánula de alto flujo. Solo en ARM, nunca, no. Bueno, evidentemente creo que lo que nos pasó, y les doy una visión propia de esto, es que lo más probable es que cuando accedíamos a pacientes que estuvieran con insuficiencia hipoxémica o hipoxémica hipercápnica, teníamos acceso a los sistemas de ventilación no invasiva o la oxigenoterapia de alto flujo, que no nos obligaba en primera instancia a tener que recurrir a otras cosas y dejábamos esto ahí. Pero, ¿qué pasó durante la pandemia? Bueno, durante la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, me imagino que sí, casi a fines del 2019, en los meses de noviembre, diciembre, cuando empezó a hablarse de este tema en Europa y especialmente en la zona del norte, en Milán,
en Torino, etc. El devenir del coronavirus hizo que muchos de los dispositivos de ventilación invasiva y de soporte ventilatorio no invasivo estuvieran sobrepasados en el uso. Entonces, ya no tenían respiradores, no tenían otros sistemas, y basados en estos estudios y en las respuestas fisiológicas observadas en pacientes que recibían ventilación mecánica invasiva, se postuló utilizar esta terapia en los pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica para evitar la necesidad, o por lo menos para demorar la necesidad de ventilación mecánica invasiva lo más posible, y reducir de esa forma la mortalidad de esta gente que no podía depender de disponer de ventilación no invasiva. No sé a ustedes qué les parece la observación. A ver, ¿alguien en el chat? O sea, es como que el decúbito prono se reinstauró porque la necesidad tiene cara de hereje. ¿Verdad? Sí, totalmente vos. Claro, totalmente, sí, sí. Sí, la necesidad es la madre de todos los inventos y descubrimientos. Sí, pero cuando eran síndromes de respiratorios, de distrés respiratorio, que el paciente estaba hipoxémico y refractario, estaban intubados o se los intubaba en primera instancia, pero no en pacientes vigiles. Ahora estábamos en la necesidad de tratar de ver que en esos pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica pudiéramos utilizar este sistema. Pero a la vez aparecieron muchísimas preguntas. O sea, ¿cuándo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? ¿En qué momento hacerlo? ¿Por cuánto tiempo hacerlo? ¿Era solo el prono útil? ¿Eran los decúbitos laterales útiles? Teníamos que, además, tratar de colocar al paciente en otra ayuda ventilatoria mecánica para que fuera útil o no. Bueno, 1000 preguntas. Y como pasó en toda esta pandemia, porque ustedes también han sido testigos, como todos nosotros, los estudios que podían llevarse a cabo para refrendar estas terapéuticas tenían un número pequeño de pacientes que podían estudiarse, entonces no tenían ese aval científico del que estábamos acostumbrados, y a la vez de utilizar esto, y además de utilizar esto, nosotros lo que teníamos eran otras terapéuticas que también se estaban poniendo en práctica de manera compasiva, porque ninguna de ellas tenía un sustento científico al que estábamos acostumbrados. Entonces, visto desde otra visión, también nosotros a veces decimos, esto es exitoso o esto no lo es, y a veces tenemos que tener un montón de vectores comparativos, no solo en el tiempo, sino en la unidad de lo que es el paciente referente a lo que recibe de farmacología, recibe de otro tipo de acercamientos que se van haciendo con el paciente desde la terapéutica, como para poder aislarlo o no a un sistema, como para poder definir si es terapéutico o no, si es útil o no es útil. Claro, en un momento, ahí estaba, quería borrar otra cosa y me salió esto. En un momento, obviamente, el pronovigil era el tiempo de espera hasta la ventilación mecánica, ¿sí? Apareció de esa manera como decíamos recién.
Y acá Juanita me dice que nosotros utilizamos el decúbito prono en un sujeto de atención lúcido ubicado en tiempo y en espacio. La pregunta era si fue utilizado esto, Juanita, previo a la pandemia. Bueno, continuamos entonces. Nicolás Caputo y colaboradores en el año 2020 hicieron un estudio donde hablaban de la implementación temprana del pronovigil en pacientes no intubados, que lo hacían en el departamento de emergencia, como una experiencia para durante la pandemia. A nosotros, por ejemplo, dentro de Clínica Zavala, nos costó llegar a obtener un timing perfecto y a sistematizar el tratamiento. Empezamos con toda esta bibliografía que ustedes van a ver acá que les presento, pero además tuvimos que hacer nuestra propia experiencia y empezar a determinar condiciones para ver si el paciente en esa sistemática de tratamiento que nosotros le ofrecíamos, que era el pronovigil, lo estábamos beneficiando o lo estábamos perjudicando. Así que fueron muchos los vectores que tuvimos que tomar como referencia para no demorar la intubación del paciente si es que esto requería, y ver hasta qué punto de la oxigenoterapia convencional nosotros los dejábamos, por ejemplo, en el decúbito prono, o teníamos que echar mano a, claro, teníamos que echar mano a otro tipo de terapéutica. Sí, gracias, Juanita, a eso nos referíamos, que no había sido utilizado desde su descubrimiento, digamos, en el año 2003, en el año 1977, reflotado en el 2015, pero que hasta el advenimiento de la pandemia nadie había hecho demasiada fuerza por tratar de utilizar este tipo de terapéutica. Bueno, entonces, ¿qué hace Caputo? Bueno, Caputo toma a los pacientes cuya saturación en aire ambiente fuera del 80% y que agregándole oxígeno convencional pudieran llegar a un 84% no más. Entonces los coloca en prono durante 5 minutos y él observó que podía llegar a mejorar la saturación a un nivel de 94%. De estos pacientes que él estudió, que no eran muchos, eran 15 pacientes, él llega a la conclusión que el decúbito pronovigil en el departamento de emergencias demostró haber mejorado la saturación en pacientes con COVID, pero que obviamente se necesitaban más estudios para afianzar la validez de esta afirmación y ver si tenía incidencia en la severidad de la progresión de la enfermedad y de la mortalidad. Y bueno, siguieron los estudios. En el 2020 también Ana Copo, justamente en Milán, como les hacía yo referencia hace un ratito, que fue uno de los lugares donde más asedió esta pandemia en lo que es la parte de Europa. Sabemos que empezó en Wuhan, ahí hubo muchos estudios también cuando se inició la pandemia, y ellos fueron, digamos, los líderes, pero digamos que la parte de Europa, en la parte del norte de Italia, les arreció casi por sorpresa, y en aquellos días yo me acuerdo que colegas que tenemos allá comentaban como que era una barbaridad el estar atendiendo pacientes que se contagiaban en un número de 600 casos diarios. Así que miren a dónde llegamos hoy en día, ¿no? De haber empezado con que 600 casos diarios era como una barbaridad, hasta donde llegamos, y qué mal lo pasamos nosotros desde aquí los meses de este año, justamente de mayo, junio, julio, agosto, estuvimos bailando bastante respecto a eso. Bien, entonces, sí, Ayelén, desde luego que sí, un gusto tenerte acá. Sí, Ayelén, desde luego que sí,
que el decúbito prono también se ha usado como drenaje postular selectivo de acuerdo a la segmentación broncopulmonar desde hace muchísimo tiempo. Bueno, cuestión que esta doctora, Nora Copo, también hace un estudio donde toma pacientes mayores de edad y donde reconoce que sobre 56 pacientes, ella logra definir que los pacientes que podían hacer 3 horas de decúbito prono tenían una PAFI previa de 180,5 y posterior al prono de 285,5, manteniéndose en el 50% de los pacientes. Porque obvio que esto era otra de las preguntas. Hacemos el decúbito prono, pueden mejorar en prono, pero ¿cuándo los podemos dar vuelta? ¿Y hasta cuándo pueden retener ese mejoramiento en la relación ventilación-perfusión? Entonces, como les había dicho recién, justamente traído desde China este tema del vendaval de COVID 2019 y que fueron los primeros que empezaron a sufrir el hecho de quedar sin dispositivos para ventilar a los pacientes, nosotros llegamos a un punto en que Ding y colaboradores también trata de comprobar la eficacia y la seguridad del decúbito prono temprano en pacientes a los que se combina esta terapéutica con el uso de cánula de alto flujo o de ventilación no invasiva, especialmente en pacientes con distrés respiratorio moderado o severo. Se hizo un estudio multicéntrico, ellos llegan a la concreción de que mejora el nivel de PAFI, reduce la mortalidad y en todo se ha usado la ventilación no invasiva o la cánula de alto flujo, logrando niveles de saturación de hasta 95% y evitando en muchos casos la intubación orotraqueal. Como decíamos recién, los estudios en los que empezamos a escuchar sobre la implementación de este decúbito prono tenían el defecto de no contar con un alto número de pacientes. Hasta que este estudio que se presentó en el año 2021 hace un estudio donde se reclutan 1.121 pacientes, de los cuales fueron sometidos a la terapéutica de decúbito prono 564 pacientes, y que, en los que se demuestra que el tratamiento falló en el 40% dentro de los 28 días de comenzado el tratamiento. No obstante, ellos aseveran que el decúbito prono con pacientes respiratorios hipoxémicos debido al COVID-19 reduce la incidencia del tratamiento, de la falla en el tratamiento y la necesidad de intubación sin ninguna señal de daño que pudiera resultar de esta terapéutica. Obviamente que requieren mayor cantidad de estudios y además estos pacientes fueron estudiados no solamente con el prono o con la oxigenoterapia convencional, sino con el agregado de ponerlos cánula de alto flujo en estos pacientes. Bien, siguen apareciendo estudios donde hablamos de ahora empezar a arreglar cómo vamos a hacer el decúbito prono, o sea, qué pautas vamos a tomar, cómo podemos sistematizarlo, cómo podemos asegurarnos de que el resultado puede ser favorable. Entonces aparece un estudio que es The PRONE Study, que es un estudio donde toma los pacientes COVID
que tengan una frecuencia respiratoria mayor a 20. Fíjense que ahí estamos incluyendo ya no solo el parámetro de la oximetría dado por la saturometría, sino que además estamos incluyendo el trabajo respiratorio, que tan importante ha sido para evaluar estos pacientes, para tratar de implementar la terapéutica adecuada, ya que muchos, o sea, la mayoría de ellos, también tiene como parte de su sintomatología el hecho de la hipoxemia feliz, donde ellos intercurren con un mayor gasto respiratorio sin percibirlo adecuadamente. Entonces, ahí en este estudio, Friedman y colaboradores empiezan a incluir que tengan COVID, que tengan una frecuencia respiratoria mayor a 20, una saturación menor a 93 con aire ambiente, y en la forma en que los pacientes necesitan escalar los dispositivos de oxigenoterapia para escalar además en el punto en que deban escalar en complejidad. Entonces ahora fíjense que sistematizamos que los pacientes que van a estar en decúbito prono o que se va a iniciar esta terapéutica de decúbito prono deben ser aquellos que tengan una frecuencia respiratoria mayor a 20, que tengan una saturación aire ambiente menor a 93 y a los cuales empezamos a establecer una terapéutica de oxigenoterapia convencional que por lo general se iniciaba con una cánula nasal con 3 litros y después se iba aumentando el nivel de concentración de oxígeno para mantener los parámetros de saturación entre 92 y 96 y poder mantener también una frecuencia respiratoria que sea acorde, como lo hacemos con el ROX, como lo hacemos con el índice de Cavalieri. Bueno, entonces resulta que ponemos en este estudio a los pacientes en posición prona, que es una intervención que ellos adjudican que por supuesto es fácil de llevar a cabo, tiene pocas contraindicaciones, es de bajo costo y tiene baja compromiso en el requerimiento de personal. Pero, siempre un pero, lo que pasa en estos pacientes, en contraste con aquellos pacientes que están sedados y ventilados, que muchas veces se les hace un poco cuesta arriba el mantenerse en esta posición durante las horas que eran requeridas como para que el tratamiento sea efectivo. A ver, Lourdes, hola Lourdes, pero qué alegría, estamos como en casa. Sí, el timing de implementación del decúbito prono, el paciente con cánula nasal de bajo flujo, según tu experiencia, ¿cuál es el punto a evaluar para decidir esta técnica y no retrase la implementación? Bueno, al final de toda la charla, que yo ahora les estoy poniendo en tema sobre todo lo que fue la base y fundamento de la implementación de decúbito prono, porque acuérdense que también al principio nos encontrábamos con personas que no querían implementarlo, con profesionales que no querían implementarlo porque no había la suficiente base científica, pero esto del decúbito prono, como muchas otras conductas, también fueron implementadas a nivel compasivo, porque no se tenía experiencia, porque no se conocía demasiado de la patología, porque no se conocía la respuesta, porque no se podían hacer estudios y tampoco poder segmentar pacientes a los que sí se le aplicara una cosa y otros no, que no se le aplicara cuando no daban resultados, porque por ahí eso implicaba una línea muy ligera entre la vida y la muerte. Entonces sí, cuando nosotros estemos por terminar, yo les voy a contar la experiencia que tuvimos en Sabana. 1.31, 41 empezó. ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno,
Ya está. Se va Bueno. cómoda, ya se va cómoda. Bueno, entonces, en este estudio Bárbara. donde... Para Sí, por ahí bajarle un poquito las frecuencias. Me encantaría que todos los comentarios los pudieran hacer a través del chat, porque si se hacen en forma verbal, con el micrófono abierto, tenemos problemas de superponernos y al final no nos entendemos. Bueno, entonces, en este estudio hacían un control que no excluía a los pacientes en el prono que se iban a hacer, pero sí mantenían una posición prona de 2 horas y a la vez una alternancia entre el prono y en el supino. Siempre podía hacerse prono también con el paciente dormido, o sea, no era que podía ser despierto solamente, y eran estudiados de acuerdo a los datos obtenidos con el incremento de la FiO2, el hecho de tener que tener o ser trasladados a una unidad de cuidado más intensivo, y también en qué momento tenían que aumentar la FiO2, en cuánto tenían que aumentar la FiO2, o el momento en que se podía obtener el alta. En la Intensive Care Society del Reino Unido también estuvieron estudiando este problema y generaron en el año 2020 una guía en la cual hablaban principalmente de los beneficios del decúbito prono, que la posición ventral facilitaba el hecho de disminuir las atelectasias que se provocaban en la posición dorsal, que la compresión de los alvéolos era secundaria a la presión que ejercían las vísceras, y que el trabajo del diafragma también hacia craneal estaba vinculado con el trabajo con la presión intraabdominal de las vísceras, y aparte que existía en esta patología lo mismo que nosotros podíamos ver en los pacientes ventilados, que podía ser un shunt en la ventilación-perfusión. Y que aplicando este tipo de terapéutica en los pacientes, estuvieran o no intubados, se lograba mejorar la ventilación-perfusión, reducir el shunt, mejorar el reclutamiento de las zonas posteriores pulmonares y mejorar el clearance mucociliar, que como vimos previamente ya también esto tenía instaurado unos cuantos años de justificación. Ellos hacen todo un algoritmo de la aplicación teniendo en cuenta si la FiO2 que estaba utilizada superaba al 28%, y siendo así, se consideraba realizar la posición prona, y de poder realizarlo, cuáles eran las contraindicaciones absolutas, entre las cuales, y nosotros mantuvimos muchas de esas contraindicaciones, era que la frecuencia respiratoria fuera mayor a 35, aquellos síntomas o signos a través de los cuales nosotros supiéramos que teníamos que implementar una ventilación invasiva, como por ejemplo la necesidad de intubación, un deterioro hemodinámico que estuviera inestable, pacientes que estuvieran agitados o pacientes que tuvieran algún trastorno ortopédico con columna inestable o lesiones a nivel facial o a nivel de columna. También aquellos que tuvieran lesiones neurológicas. La obesidad mórbida, que nos llevó a nosotros bastante tiempo poder adaptar a algunos pacientes que sin llegar a la obesidad mórbida,
pero sí que tenían un índice de masa corporal elevado, tratar de ponerlos en el prono era muy difícil y por eso también adoptamos los decúbitos laterales. Aquellos pacientes que estuvieran embarazadas del segundo o tercer cuatrimestre, que después al final también les voy a traer un estudio donde en este último tiempo también se ha realizado el decúbito prono en pacientes embarazadas, y cómo lo pueden hacer tanto vigil como en manera con ventilación mecánica. Y obviamente que era lo que se tomaba en cuenta para poner a ese paciente en pronovigil, donde los primeros pasos que se tenían que seguir era justamente de explicarle al paciente qué iba a tener que hacer y por qué, la importancia de que esto estuviera hecho de la mejor manera posible, con la mejor voluntad posible para que diera el efecto que estábamos buscando, ponerle almohadas para tratar de que el paciente estuviera más confortable, especialmente en las zonas de apoyo, tal como lo hacemos en los pacientes ventilados, colocarlo en un Trendelenburg invertido, para que estuviera con mayor confort y obviamente para ir evitando, como en el paciente ventilado, que haya edemas, monitorear la oxigenación y que estuviera realmente satisfactoria y en progreso, y monitorear la oxigenación en el momento en que el paciente se pronaba para ver si eran respondedores o no a esta terapéutica. Entonces, algunos establecían en este consenso que había que pronar al paciente con el dispositivo de oxígeno que se le hubiera implementado en ese momento y controlar su saturación dentro de los primeros 15 minutos. Aquellos que lograban mejorarla eran respondedores y se continuaba con el procedimiento. Aquellos que no lo mejoraban se consideraba que no eran respondedores y entonces tendríamos que iniciar otro tipo de terapéutica como para poder hacer frente a esa hipoxemia con la que se enfrentaba el paciente. Ellos hacían que este decúbito prono estuviera de 30 minutos a 2 horas, especialmente con la cama plana. Una vez que hacían este decúbito prono de 30 minutos a 2 horas, pasaban de 30 minutos a 2 horas en un decúbito lateral, después estaban de 30 minutos a 2 horas en posición de sedestación a 30 o 60 grados, luego volvían otra vez a la posición con la cama baja en decúbito lateral izquierdo, y después nuevamente otras 2 horas de prono, y así se reiniciaba nuevamente el ciclo. Así que bueno, estas fueron las primeras indicaciones con que se hicieron los primeros protocolos para implementar el decúbito prono. Bennett y colaboradores también en el 2020 publicaron que en los pacientes que necesitaban una FiO2, o sea, respondiendo a este protocolo que habían hecho en el Reino Unido, que tuvieran una FiO2, que recurrieron a una FiO2 mayor al 28%, y para alcanzar una saturación entre 92 y 96%, si había algún riesgo de falla hipercápnica y que tenían COVID sospechado o confirmado, en cualquiera de los dos aspectos, los médicos deberían iniciar el decúbito prono. Y en este trabajo ellos hablaban de hacerlo durante 15 minutos y si se conseguía su mejoría, continuarla por 2 horas y así cada 2 horas hacer el cambio de decúbito. Más protocolos, ahora los que nosotros podemos leer de Sousa, donde más o menos cada uno fue
implementando una forma de tratar de convencer a los pacientes en que trataran de permanecer boca abajo. O sea, si nos ponemos nosotros en el lugar de ellos, no era fácil tratar de implementar estos protocolos, porque ninguno de nosotros queda tantas horas boca abajo en la cama, pero bueno, ¿por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles eran los puntos o los parámetros que el paciente tenía que manejar como alerta? Y que obviamente tenían que, en este caso, por ejemplo, de 586 pacientes, 42,8% fueron elegidos para hacer el prono y tuvieron un efecto positivo en aquellos pacientes tratando de acortar el tiempo de internación. Utilizaban cánula nasal de 1 a 6 litros, mejoraban la oxigenación en un 60% de los pacientes, pudieron evitar pases a la unidad coronaria y además defendían que este tipo de terapéutica debía instaurarse como un cuidado estándar en las unidades de cuidados intensivos. Rosen también sostuvo que había, esto ya en el año 2021, que había muchas preguntas que no estaban respuestas con respecto al decúbito prono y a su utilidad per se, y que a ellos les había dado mejor resultado cuando estaban acompañados de cánula de alto flujo o ventilación no invasiva. Finalmente, aparece este protocolo en el cual muestran una impresión que nosotros tomamos como referencia para hacer nuestra implementación de prono, donde en 2 idiomas estaba explicado el paciente cómo tenía que hacer el decúbito prono. Hacerlo durante 30 minutos a 2 horas, apoyado boca abajo, rotarse hacia la derecha, estar sentado, rotarse a la izquierda e ir tomando los parámetros de saturación y frecuencia respiratoria antes y después de cada uno de estos cambios. Otro de los que bregó no solo por los cambios de decúbito, sino qué parámetros tomar como para instaurar en el paciente la progresión de requerimiento de oxigenoterapia. Ellos, por ejemplo, tomaban el parámetro de que los pacientes tenían que estar con una cánula nasal como máximo hasta 6 litros y después pasar a una máscara Venturi, que podía llegar hasta 50 litros. O sea, cuando nosotros iniciamos todo este proceso del COVID, ¿se acuerdan que se habló mucho sobre la dispersión y sobre la aerosolización? Entonces, a todos los pacientes que, o sea, lo tomábamos por 2 lados, ¿no? O sea, lo que el paciente tenía que hacer como para protegerse para protegernos nosotros, y nosotros también cómo nos protegíamos per se por nuestro propio medio. Así fueron escalando, por ejemplo, los elementos de protección personal, desde los N95, los barbijos quirúrgicos, las antiparras, los guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el paciente que inicialmente, con el hecho de evitar la dispersión, pedíamos que cuando estuvieran bajo terapéutica de oxigenoterapia, el paciente tenía que estar con una máscara quirúrgica, que en principio también hubo quien afirmaba que esto podía ser rebreathing y que no era aconsejable, pero después con el tiempo se encontró de que esto no era sostenible. Entonces, utilizaban cánula nasal, utilizaban máscara Venturi. Si la máscara Venturi hasta el 50% no alcanzaba, podían llevar a una máscara reservorio hasta 15 litros, de ahí a una cánula nasal de alto flujo y de ahí al CPAP. Y en cada una de estas progresiones tener que hacer un
chequeo y control muy cercano del paciente para no caer en la posibilidad de prolongar la intubación cuando así estuviera indicado. Y conjuntamente con esta sugerencia de escalamiento en la oxigenoterapia, también sugerían el uso del pronovigil, en el cual obviamente también implementaban este tratamiento en los distintos decúbitos entre 30 y 120 minutos y que tenían que llevar a cabo controles. Acá venimos con lo nuestro. Nuestro equipo de kinesiólogos en la Clínica Zavala, fundamentalmente con 2 colaboradores de mucha garra y de mucho trabajo como Mauro Castro y Nicolás Colaiani, se dedicaron a poner en claro la implementación de la maniobra del decúbito prono, porque nosotros empezamos a iniciarlo, este decúbito prono, con los pacientes que estaban en piso. Entonces no tenían un monitoreo como el que se tiene en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad de cuidados intensivos. Y entonces, para eso, teníamos que contar, obviamente, con la colaboración del paciente. ¿Qué hacíamos entonces? Bueno, primero tuvimos que no solo acordar con todos los colegas la sistemática, sino acordar con todos los médicos clínicos a cargo de los pacientes para que supieran los niveles de alerta, especialmente la necesidad de que ese paciente permaneciera en el prono, se le controlara la saturación, la frecuencia respiratoria, además de controlarlo cuando el paciente pudiera, por ejemplo, deambular y no le estuviera contraindicado, para sostener el aporte de oxígeno con un prolongador y que el paciente no desaturara durante su deambulación. Entonces, bueno, se hizo todo un esquema para llevarlo a cabo con los colegas y además para llevarlo a cabo con todo el plantel médico y de enfermería. Tuvimos una gran colaboración con todo el plantel de enfermería que tomaba los controles, que los anotaba, que nosotros podíamos llevar un relevamiento del mismo y podíamos estar atentos a poder cambiar el dispositivo de suministro de oxígeno cuando el paciente así lo requiriera y tuviera que escalar. Entonces dejamos bien en claro el uso de los elementos de protección personal, que obviamente después con el correr del tiempo ya estábamos tan familiarizados que ya nos parecía raro entrar a ver a un paciente sin toda esta parafernaria. Lo aplicábamos en pacientes con sospecha de COVID o pacientes COVID, y iniciábamos la oxigenoterapia para alcanzar el nivel deseado entre 92 y 96% de saturación. Teníamos la correlación, tenemos todavía, lo que pasa es que ahora no nos quedaron pacientes con COVID, creo que hay uno solo internado y se fue de alta este fin de semana en el piso. No nos quedaron pacientes con COVID, no sé si les estará pasando lo mismo. Bueno, teníamos la correlación de PAFI y SAFI como para poder colocar a los pacientes en el rango adecuado de insuficiencia respiratoria leve, moderada o grave, y íbamos escalando la necesidad de oxígeno en una cánula nasal entre 1 y 3 litros, hasta llegar después a la máscara Venturi al 50%, y después lo pasábamos a una máscara reservorio entre 10 y 15 mililitros por minuto con una bolsa con una máscara no reinante. Con el correr del tiempo, nos fuimos dando cuenta de que si nosotros parábamos acá la oxigenoterapia convencional y la pasábamos directamente a cánula de alto flujo sin llegar a la máscara reservorio,
nos iba mucho mejor en la respuesta que tenían los pacientes, sumado la oxigenoterapia con el prono. Entonces, obviamente, dábamos parámetros para llamar la atención, los parámetros de alerta, como la confusión o una saturación que no aumentara con el aporte de oxígeno, calificarlo si estaba en insuficiencia respiratoria leve o moderada, y a posteriori, ahí está, decidíamos si podíamos seguir con la oxigenoterapia. Si tenía buena respuesta, continuábamos con el pronovigil, y obviamente otro de los parámetros que nosotros también acá tuvimos en cuenta y que fuimos incluyendo fue la escala de trabajo, que nosotros tomábamos la relación que existía entre la frecuencia respiratoria en la escala de trabajo de Patrick, la frecuencia respiratoria, el trabajo muscular respiratorio representado por el uso de músculos accesorios, como el esternocleidomastoideo, el uso de músculos abdominales, como músculos respiratorios forzados, el aleteo nasal. Todo esto, bueno, ustedes conocen la escala de Patrick, lo vimos también incluso cuando dimos la charla de alto flujo. Entonces eso nos iba dando un rango como para poder seguir avanzando con el paciente, con el prono y la oxigenoterapia convencional, con el prono y la oxigenoterapia de alto flujo, o bien tener que pasarlo a una unidad de cuidados intensivos. Toda vez que nosotros hicimos tratamiento del paciente con cánula de alto flujo y prono, ahí ya pasaba a una unidad de cuidados con observación permanente. Así que, bueno, este fue nuestro protocolo, y cuando el paciente estaba en prono, teníamos en cuenta que tenía que hacer como en los protocolos que nosotros tomamos de esos ejemplos que se habían dado en Europa y en Estados Unidos, y hacíamos que los pacientes estuvieran entre 30 y 120 minutos en cada sesión, 4 sesiones por día, que alternaran el prono con el decúbito lateral derecho, el decúbito lateral izquierdo y la sedestación entre 40 y 60 grados, entre cada uno que se tomara la saturación, que obviamente avisara ante cualquier motivo de alarma que pudiera ser, ya sea el paciente no se da cuenta del aumento de la frecuencia respiratoria, pero sí, obviamente, si estaba febril, si le faltaba el aire, si había disnea, si bajaba la saturación. Entonces todos esos eran parámetros que iban tomándose en cuenta para ver si el paciente podía seguir en esta posición o no. Entonces teníamos las escalas que nosotros tomamos, entre ellas para determinar la gravedad del paciente. Si en las escalas de News la gravedad que tenía el paciente, ya sea de 0 a 4 que tenía un grado bajo, o más de 5 donde tenía un alto grado, donde obviamente teníamos que estar escalando con mucho más cuidado, o manejando con mucho más cuidado. La escala de tensión respiratoria de Cabrini, algunos las utilizaron en lugar de la de Patrick, y obviamente tener bien presente la correlación entre la PASPI, la SASPI y la saturación de oxígeno. Finalmente, lo que les quería hacer llegar, una de las contraindicaciones que siempre estuvo a la orden del día fue la implementación del decúbito prono en las pacientes que estuvieran embarazadas, especialmente entre el segundo y tercer mes de gestación. Sin embargo, hicieron un estudio de pacientes embarazados con COVID durante el año 2020, y Tochler y sus colaboradores
llegaron a la conclusión de que sí se podía poner a las pacientes embarazadas en decúbito prono, incluso más en una época más avanzada, más allá del segundo o tercer mes de embarazo, y donde obviamente tenían las contraindicaciones habituales para los pacientes generales, sin necesidad de que estuvieran embarazadas, y obviamente lo que sí agregaban era el monitoreo fetal. Hicieron un protocolo donde compararon las pacientes que fueron pronadas en forma despierta y los pacientes pronados que estuvieron intubados, y en todo de poder implementar el decúbito prono y hacerlo con estos pacientes para continuar o no con esta sistemática cuando ellos podían estar llegando dentro de 2 horas. Esta es una perla. Nosotros no hemos tenido pacientes embarazadas para la atención, probablemente ustedes sí, o tengan pacientes candidatas con COVID y con embarazo, y entonces ellos utilizaron todo este protocolo para hacerlo exactamente igual, nada más que con las pacientes pronadas, y que ellos fueron poniendo las almohadas tal como tenían que colocarse para que no molestara justamente la panza en estas pacientes que estaban embarazadas, ya sea durante el pronovigil, y fíjense que como igual que en el prono de los pacientes sedados, intubados y ventilados, se tiene en cuenta que tenga que estar levemente levantada la cabecera de la cama y levantada la parte inferior de la cama, justamente para que el paciente no se vaya a desplazar. Esta misma sistemática la llevaban en cuenta con las pacientes que estaban intubados y ventilados y pronadas, y que debieran pronar con los mismos cuidados de poner las almohadas, rotar al paciente y hacer todos los controles posteriores a la rotación. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado. No sé si me han quedado preguntas pendientes. Había algunas en A el ver, chat. ahí voy. Del Moto C, y se ha dado cuenta que tiene abierto el micrófono, no sé quién es el No, Moto. eso fue cuando había interrupciones con el micrófono, ya los silencié. Había uno que... Acá hay una que encuentro que dice: la utilización de la escafandra es viable. En algunas instituciones se utilizaba un paso previo a la intubación. Sí, bueno, ese digamos que es otro tema de discusión que corresponde a la implementación de la ventilación no invasiva en pacientes COVID. Si nosotros nos valemos desde lo inicial que se hizo en pacientes COVID, primero se rechazó todo uso de ventilación no invasiva, argumentando que a través de la aerosolización y de la dispersión se enfermaba más el personal sanitario, y obviamente que si caía el personal sanitario tampoco había gente para atender. Bueno, después se hicieron otros estudios que vieron que no era tan así la dispersión, pero de todos modos desde muchas sociedades científicas no llegaron a avalar el uso total de estos dispositivos para pacientes con COVID. Así que, bueno, esa es discusión de otro tema que sería lindo para otro webinar, que sería la utilización de ventilación no invasiva en pacientes COVID, que ha hecho escribir largamente. ¿Crees necesario la monitorización continua en la internación? 16 de las 10 de la mañana, 16 del 10. El 6 del 10, digo. No sé qué pasó el 6 de octubre, pero no creo que viniera de esto. Bueno, No, Ariel. ya silencié. Bueno, Ariel, si yo creo que es necesario la monitorización continua en la internación general en pacientes que realicen pronovigil, te digo que lamentablemente nos hemos llevado con muchas sorpresas
que por ahí pacientes que los veíamos a la mañana y estaban medianamente estables, cuando llegábamos a la tarde llegábamos con la lengua afuera para poder ponerles un alto flujo o incluso algunos hasta ventilarlos por el deterioro, el aumento de la frecuencia respiratoria, la sensación de desasosiego del paciente. Obviamente no era culpa de que no hizo el prono, ni era culpa de que no tenía el oxígeno. Se complicaba, aumentaba el estado inflamatorio a nivel pulmonar, se hacía mucho más complejo, muchos se complicaban en el transcurso de que empezábamos y continuábamos y entraban en algún proceso infeccioso y nos tiraba todo por la borda, y obviamente no le podías echar la culpa ni al oxígeno, ni le podías echar la culpa a la saturación, ni a la frecuencia cardíaca, ni respiratorio. Era una respuesta que tenía el organismo hacia un proceso infeccioso. Así que te digo, sí era necesario para nosotros, nosotros nos sentíamos que al paciente lo teníamos que observar muy de cerca. Lamentablemente en el piso nosotros no teníamos manera de tener cámaras como para poder observar al paciente de forma permanente, entonces por eso nos poníamos un poquito más densos en el hecho de tratar de hacer los controles que hacía enfermería, los hacía el médico y los hacíamos nosotros. Cada uno que entraba en la habitación en su momento se dedicaba a tomarle la saturación al paciente, se dedicaba a tomarle la frecuencia respiratoria manual, porque aunque estuvieran en terapia intensiva y con los electrodos puestos, siempre podía haber un desfasaje entre el movimiento del paciente y lo que representaba la frecuencia respiratoria que nosotros le tomábamos in situ contra la frecuencia respiratoria que veíamos en el monitor, y que era muy necesaria justamente para poder evaluar ese aumento o no del trabajo respiratorio. Bueno, no sé si me quedó algo más. Muchas gracias por que me hayan entendido y muchas gracias porque les haya resultado interesante, y Dios quiera que no tengamos que utilizarlo más, por lo menos en este bicho del COVID, pero sí ahora nos despierta un poquito, digamos, la curiosidad para ver si en pacientes que no sean COVID y también que estén con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, los podemos poner en decúbito prono igual aunque no sean COVID. Por Bien. su respuesta y charla. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber permanecido y aguantado la lata. Gracias a todos los que me están agradeciendo. Sí, el intercambio de experiencias es muy necesario, y creo que a todos nos tuvo agarrados de la garganta, porque ya no sabíamos a quién preguntar más, de los que estaban acá, de los que estaban en España, de los que estaban en Inglaterra, de los que estaban en Italia, de los que estaban en el sur, cómo se los arreglaban, si se presentaban los mismos casos. Ahora mismo nosotros estamos diciendo, estamos un poquito más relajados, pero todavía, por lo menos yo, no siento la sensación de triunfo. Me falta como que pase el fantasma de la Delta y ahí decir, ganamos, ¿no? No sé si les pasa a ustedes. Gracias a ustedes por haberme escuchado y tenido paciencia. Gracias por haber estado acá, y espero que sí, que les sirva de la misma manera que les sirva como para generar más inquietudes. Por ahí nos tenemos que poner de acuerdo y poner en prono a los pacientes hipoxémicos de acá en adelante. Gracias, Lourdes, por haber estado. La verdad, una colega de lujo que me esté escuchando. Hemos compartido varias clases con Lourdes y realmente siempre fue un placer. Esta vez hablé sola, la próxima vamos a ver si hablamos las dos para entretenernos un poco más. Gracias por haber estado. No sé si me quedó alguna pregunta pendiente más. Decime vos, Norma. No veo ninguna otra más. Lo que sí, agradecerte, Graciela, es un placer escucharte con tanta claridad, este tema tan complejo que nos tocó a todos, y con tanta evidencia, así que siempre es un placer escucharte con la claridad que exponés,
y obvio que nos sirve a todos como experiencia, al grupo interdisciplinario, kinesiólogos, médicos, y ustedes fueron el centro de esta pandemia en todo lo que fue lo respiratorio, y como decís vos, la habilidad que tienen estos pacientes, ¿no? Es decir, de la monitorización, del estar siempre presentes observándolos, porque en un paciente vigil, el estar en prono, nosotros, aparte con toda esa inseguridad, ese temor que uno tiene de decir, mucha gente terminaba intubada, y el temor a avanzar en esta descompensación que hacía que la gente aguantara poco, ¿no? Es decir, pudiera llegar a tener crisis de ansiedad en esta situación, y vos decir, como todo el acompañamiento de todo el equipo, cómo sirvió, y el poder ver, como decías vos, estos pacientes que muchos salieron muy bien, obvio que les falta una parte que es la recuperación posterior, pero gracias a Dios y a todo el trabajo pudieron salir y pueden contarla gracias a toda esta experiencia que aprendimos entre todos, ¿no? Es decir, como decís vos, el buscar ayuda afuera, el poder leer, el poder aprender, o sea, que todos, la cantidad de pacientes que hemos pronado en esta pandemia es impresionante, y bueno, agradecerte todo esto. Esto es un inicio nada más, porque como siempre estás invitada, y para nosotros es un placer poder escucharte con toda tu experiencia, con todo lo que tenés. Así que si no hay ninguna otra pregunta, veamos en el chat a ver si hay alguien más. No, todos muchas gracias, muchas gracias. Esta charla va a estar... Gracias a Yelén. Sí. A Yelén Vaqueiro, que también está en Saquicare y que también estuvimos colaborando mucho tiempo. Muchas gracias por haber estado y tenido la paciencia. Y ya te digo, yo creo que fundamentalmente en esta pandemia todos nos despojamos de títulos y honores, y todos hicimos un poco todo. Entonces ya no era cuestión de que esa enfermería es kinesiología, es el médico. No. Era como que el que estaba a punto entraba y cambiaba, no sé, el suero, y ajustaba la oxigenación, y bueno, y acuérdense que nosotros empezamos esta pandemia con un paradigma que decía, en la pandemia no hay urgencia. Sí. Y qué mal nos fue con eso. Qué mal nos fue con eso, pero yo creo que hizo falta después conocer un montón de cosas, especialmente desde la protección personal, desde la protección del paciente, para que esto se mejorara y pudiéramos estar actuando un poco más libres para enfrentarnos a esta enfermedad. Así es. Bueno, gracias a todos. Entonces nos vamos a volver a ver desde lo cronológico en deglución, no me acuerdo ahora qué fecha es, pero esa es otra de las charlas que yo tengo para compartir. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Estaremos compartiendo la charla en el canal de YouTube. Y bueno, están invitados para la próxima fecha, que ya van a recibir la notificación. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias a ustedes.